Hola, buenas tardes, Guido. Muy bien. Bien, recién estuvimos conversando antes de meternos en lo que teníamos pactado de esta entrevista sobre, bueno, el porqué de la suspensión de esta medida de protesta. Recién, bueno, conversábamos con uno de los referentes de la agrupación de Movimiento Docente, donde manifestaba que muchos docentes estaban en disconformidad con la actuación de CITEPSA porque en el momento de mayor calor de la protesta terminaba, bueno, negociando con el gobierno. ¿Cuál es la versión que vos podés dar sobre la trayectoria que tuvo CITEPSA a lo largo de este conflicto y hasta, bueno, el día de ayer que se ha decidido levantar la protesta? Bien, antes aclarar que el señor Irusta fue afiliado nuestro y se salió del sindicato renunciando para incorporarse a esta agrupación que no tiene reconocimiento por parte del gobierno de la provincia, porque es un gremio que ha estado, ha sido heredado, no es claro, ¿no? Era un DASA y de pronto alguien le regaló el sello a esta comisión y por eso no son reconocidos ni siquiera por la docencia. Este señor, bueno, sale en este afán de encontrar reconocimiento y es un sindicato que no llega a 40 afiliados. Entonces no fue reconocido en este proceso de conflicto ni por los docentes ni por nadie. Entonces salen con estos mensajes como para confundir a la gente. En realidad CITEPSA inicia el conflicto docente porque no consideraba que era adecuado el adelantamiento y romper el convenio que tenía el Estado con los sindicatos, haciendo no un incremento en el mes de julio, sino un adelantamiento de lo que ya se había firmado en el decreto 240, refrendado por el decreto 240. En asamblea de afiliados se plantea esto y son los afiliados que deciden iniciar medidas de fuerza y hacer un acercamiento con los docentes autoconvocados, puesto que muchos docentes coincidían con la misma problemática, con la misma visión, con la misma situación, y bueno, era necesario aunar esfuerzos, unirse en la lucha y tratar de acordar un petitorio común. Muchísimos, el movimiento de autoconvocado tiene una gran variedad o subgrupos dentro del movimiento, pero el que tiene mayor amplitud y que tiene una organización y un engranaje muchísimo más aceitado es el movimiento de los autoconvocados de la plaza. A ellos nos dirigimos, hicimos los contactos necesarios, nos unimos trabajando mancomunadamente con las mismas estrategias, con las mismas actividades, y bueno, pudimos lograr un consenso para un petitorio común, que este petitorio es del el 25% como techo, y habíamos analizado hasta dónde podía descender en la negociación. Pero siempre con la intención de que el gobierno reconociera a estos referentes, porque son los que estaban en conflicto. Bueno, durante 30 días el gobierno se negó sistemáticamente a recibirlo, primero con las excusas de que era un paro político. Allí hacía mucha fuerza el Partido Obrero a través de tribuna docente, siempre complicando la situación, embarrando la cancha y siendo funcionales al gobierno. Y por eso esto que nos tildaban de que era un reclamo político. Nosotros los docentes seguíamos insistiendo que nada que ver con la política, sino que era un reclamo genuino y que no era solamente salarial, sino que tenía que ver con tres ejes. Por un lado el salarial, por otro lado la presencialidad segura, las condiciones adecuadas en este contexto de COVID para poder trabajar, y el siguiente, cuestiones sobre la carrera docente. Así que bueno, fuimos avanzando así, el gobierno fue dilatando la reunión, primero que pasen las elecciones, después de que se hagan las paritarias nacionales, y recién ahí convocan a los gremios a sentarse en una reunión paritaria.
Por supuesto que fue convocado CITERSA, porque tiene ya una trayectoria de participación en estas mesas, y lo primero que le planteamos en el primer día de paritarias es que se reconozca la representación de los docentes autoconvocados de la plaza. El ministro no lo acepta, se ofusca mucho, se levanta, se va, nos deja hablando solos. Y bueno, calculábamos que al segundo día no nos iban a convocar, nos vuelven a invitar y empezamos a trabajar con las cuestiones paritarias, porque el mandato de nuestras bases como sindicato era participar y no quedarnos sin voces adentro. En este posicionamiento también coincidieron los delegados departamentales. Así que ingresamos, empezamos a negociar distintas cuestiones, por un lado lo salarial y por otro lado los otros dos ejes. Lo hicimos en mesas paralelas y simultáneas, e insisto en rescatar esto, porque CITERSA no se sienta con el frente denominado intergremial docente, porque no coincidimos en las formas, en las prácticas, en los pedidos. Bueno, nosotros surgimos en otros días, larguísimas horas, salíamos a las 2:30 de la mañana el segundo día, a la 1:30 de la mañana el tercer día, pero nos dimos con que el gobierno, en lo mejor de la negociación, en donde estábamos logrando muchas mejoras para los docentes, estábamos acordando esto con los equipos técnicos, cuando se nos comunica que la intergremial firmó el acuerdo paritario. Entonces nosotros, continuamos trabajando para destrabar el conflicto, donde se plantearon algunas propuestas para que en la mejor de las situaciones el conflicto se destrabara. Pero que esto no lo firmábamos nosotros ahí, porque nuestras prácticas sindicales nos obligan y por estatuto nos obligan a volver a las bases, que las bases definan y recién firmar o no firmar. Bueno, en esa que nosotros quedamos fuera, rechazamos el acuerdo paritario y quedamos fuera del decreto porque no aceptamos esto, no aceptamos firmar. El conflicto continúa, las bases nos mandatan a continuar con las medidas de fuerza, y el día martes a la noche CITERSA, como una organización sindical, recibe la convocatoria a una mesa de conciliación, a sentarse en una mesa de conciliación, en una audiencia. Así que, bueno, nosotros ponemos como condición no ir solos, nuevamente refrendando el acuerdo que teníamos con autoconvocados de la plaza, y solicitamos ingresar con ellos. Así que nos ponen un cupo, 4 por CITERSA, 4 por autoconvocados, y de esa manera ingresamos. Muchos de los otros sectores de autoconvocados quedaron afuera, y son los que en el día de hoy, reclaman, hablan de su disconformidad, pero porque CITERSA no había realizado ningún acuerdo con ellos, no teníamos un petitorio común, quedaron fuera de este esquema. Así que bueno, en ese esquema se solicitó el incremento del docente de base, o sea, ampliar la base salarial, porque esto era muy importante porque estaban totalmente desfasados. Así que se logró, más allá del acuerdo paritario que ya estaba cerrado, en esta mesa de conciliación se logró un incremento de 7.000 pesos por arriba para el docente que recién se inicia, de 7.000 pesos sobre lo que había firmado la intergremial, y un incremento que no es abultado, pero que sí es importante, en el código 449, que es el código que es transversal a toda la docencia, que es remunerativo, que es bonificable y que está vinculado a los porcentajes de antigüedad. Sabemos que no era lo mejor, pero bueno, es lo que se logró en traccionando en esta mesa de conciliación.
y que consideramos que es muy importante porque es la base para los otros aspectos que se han acordado ahí, que es revisar completamente la grilla salarial para que las diferencias que hay no sean tantas entre un escalafón, o sea, en el escalafón entre una franja y la otra franja salarial, que son muchas, y bueno, plantear fundamentalmente mesas paritarias técnicas, y esto es importante porque nosotros decimos que cuando son mesas paritarias hay una obligación de las partes de cumplir. Entonces, esto es muy interesante. Se va a realizar a partir del día 17, que se va a calendarizar las reuniones para hacer esto, y lo más importante es que CITEPSA logró que también nos acompañen referentes de autoconvocado. Es necesario que el gobierno abra el diálogo, y CITEPSA en estas condiciones, en esta mesa de conciliación, ha incorporado y obliga al gobierno a escuchar a los docentes que normalmente se autoconvocan en distintos momentos del calendario escolar, y que necesitan ser escuchados porque son los que viven el día a día, la vida en las distintas instituciones, y que conocen la realidad, la sufren, la padecen. Así que esto para nosotros es sumamente importante. Aquello es porque no estuvieron dentro del esquema de CITEPSA, nunca pudimos acordar nada, los posicionamientos fueron muy diferentes, y bueno, y con el movimiento que representa Luis Irustas, nosotros tenemos serios problemas legales por la malversación de fondos que realizó el profesor Sergio Coronel en el sindicato. Uh-huh. No vamos a continuar obviamente con el tema de esta interna con Coronel Irusta, lo trajimos a la mesa para, bueno, darte alguna especie de derecho a réplica. Lejos está nuestra intención tratar de seguir dividiendo al movimiento docente, que ha conformado una unidad muy importante. Yo lo que te quiero preguntar puntualmente de lo que me acabas de comentar es, cuando ingresan los 4 miembros de CITEPSA y los 4 miembros de autoconvocados de la plaza, en esa reunión con gente del gobierno, ¿quién terminó cediendo más, el gobierno o ustedes? Creo que el gobierno. Lo único que nosotros cedimos fue la cuestión del acercamiento del 6% de septiembre, de diciembre a septiembre, porque está pactado en una mesa paritaria en donde las partes no éramos los que estábamos en esta mesa de conciliación. Entonces era imposible modificar esto. Lo que logramos es que no pase para ser cobrado el próximo año, sino que se pague durante este periodo, que sería a mediados de diciembre. Es lo máximo que cedimos, pero el gobierno, ante la presión que tenía por la gran adhesión y las manifestaciones constantes que tenía la docencia, y que se evidenció en esa impresionante marcha que se había desarrollado durante la mañana, creo que el gobierno tuvo que ceder muchísimo, porque de otra manera el conflicto no se resolvía y ya no daba para continuar con la pérdida de días de clase. No podía prolongarse en el tiempo, así que creo que el gobierno tuvo que ceder. Hoy reconocen y reconocieron en esa reunión que cometieron errores, y uno de los errores fue no encontrar la forma para dialogar con el movimiento de autoconvocados. Así que bueno, nosotros desde CITEPSA lo consideramos positivo, consideramos que encontramos la manera de obligar al gobierno a dialogar, y para los colegas que están dentro del movimiento de autoconvocados, creemos que hemos encontrado la forma de acercarlo para que ellos planteen las problemáticas, que no son diferentes a las nuestras, que son muy coincidentes, y por eso es que pudimos lograr estos acuerdos. Sí, Victoria, con el tema puntual de esta especie de devolución de días de paro, de generar algún plan,
¿cómo lo podrías resumir? ¿En qué quedó esta situación y cómo fue que se planteó, cómo fue que se llegó a esta situación? Por supuesto que no se puede sancionar a los trabajadores que están ejerciendo el derecho a huelga, a pesar de que, bueno, muchos sectores, y en especial la intergremial, solicitaron estos castigos ejemplificadores para los docentes que tendrían que estar defendiendo, ¿no? Pero nosotros lo planteamos en esa mesa como una extensión de los plazos de la resolución 482. Esto es que en una primera instancia con esta resolución que firmó hace unos días y que el gobierno trató en una primera instancia de extorsionar y presionar a los docentes, solicitamos que se extendieran, es decir, que se permitieran que esto que se había hablado en esta reunión de conciliación pudieran ser analizados en asambleas, tanto la de afiliados que hicimos que fueran los mismos docentes los que analizaran, mocionaran y votaran, porque esas son las prácticas democráticas que se tienen que instalar en los otros movimientos y sindicatos, y que, bueno, de acuerdo a las definiciones se comunicaría, pero haciendo la prevención de que de aceptarse la situación o de haber la propuesta del gobierno o de haber un levantamiento de las medidas o una suspensión de las medidas, se le pudiera dar la posibilidad a los docentes de reintegrarse a sus escuelas sin ningún tipo de sanción, ni monetaria, ni administrativa, ni de ningún tipo. Y que esta resolución que estaba haciendo presión en la docencia y que generaba muchísima preocupación, incorporara la modificación de que para aquellos docentes que por razones del ejercicio de su derecho a huelga estuvieran lejos de sus lugares de trabajo, se le extendiera hasta el día lunes. Entonces, los docentes que están en sus localidades se tienen que reintegrar el día de mañana. Los docentes que por razones de distancia no podrán acceder a servicios de transporte o por la distancia, comunicando previamente a los directores, de escuela. Y, bueno, por supuesto, hasta el día 10 tendrán que estar presentando la propuesta pedagógica de recuperación para ver de cómo lograr pedagógicamente y dentro de la escuela y en los tiempos que quedan hasta fin de año una recuperación de los contenidos y de las competencias, basados justamente en las competencias que se tienen que intensificar y desarrollar hasta fin de año, tratando de subsanar en alguna medida la pérdida de los días de clase. Ahora, ¿esto no termina deslegitimando la protesta, esto de tener que recuperar los días de huelga? No deslegitima el ejercicio del derecho a huelga se ha realizado. Lo que es importante que en este contexto de pandemia y los docentes puedan trabajar con los alumnos intensificando algunas actividades de tal modo que no se sienta tanto la pérdida de nosotros. Acusamos al gobierno de no haber encontrado los medios o no haber demostrado la voluntad de solucionar el conflicto, porque días que se han perdido son muy difíciles de recuperar. Entonces hay todas unas estrategias pedagógicas, que se pueden aplicar para tratar de subsanar en algo las cuestiones que han surgido a través de las medidas de fuerza. Así que bueno, hay todo un esquema para que puedan desarrollar los docentes y aplicarlo desde que se reincorporan hasta fin de año. Pero esto no necesariamente implica que los docentes tengan que trabajar más días de lo preestablecido a principio de año. Es imposible practicar una cuestión de trabajo de mayor cantidad de solo turno.
no todos los docentes tienen la disponibilidad de espacios y de tiempos en las instituciones educativas. Recordemos que las instituciones educativas por lo general tienen 3 turnos. Entonces, ¿en qué espacio físico podría hacerlo? Y hay que considerar que los docentes, no todos, hay muchos de los docentes trabajan en 2 turnos, en una primaria, en un privado. Hay docentes que trabajan los días sábados, que son los que tienen calendario regionalizado. Los docentes de secundario tienen distribuidas sus horas en 3 turnos. Entonces, plantear una devolución de los días sábados era totalmente impracticable. Es por eso que se ha pensado en este esquema de presencialidad o no presencialidad. Aquellos que lo puedan hacer porque en su escuela está el espacio y hay una disponibilidad horaria, lo pueden realizar, pero no es el general de las situaciones. Entonces hay un esquema de no presencialidad para trabajarlo de manera asincrónica o sincrónica. Esto es decir, utilizando los recursos que hay en las escuelas a partir de la virtualidad o los recursos que puedan tener. Sabemos que muchos pueden acceder a eso y muchísimos otros no. Entonces está la otra manera de trabajarlo a través de cartillas, de salidas, de tutorías. Bueno, hay una amplia variedad de posibilidades pedagógicas para ir devolviendo los días, los contenidos e intensificar las actividades para desarrollar, para el logro de algunas habilidades, que bueno, después con el tiempo se dirá si se lograron las competencias o no. Pero en este esquema hay muchísimas posibilidades dependiendo del grupo áulico, de la escuela, del docente y de las necesidades que se están planteando en cada grado, en cada curso. Clarísimo, Victoria. Lo último que te consultamos es, de aquí hasta diciembre, el docente que recién se inicia, ¿cuánto va a estar cobrando plata en mano? Plata en mano, el docente que recién se inicia pasó de un esquema de 41, 42 y 43 mil pesos a un salario de bolsillo de 48.000, 49.000 y 50.000 pesos. Esto es decir, 10.000 pesos más de lo que se ha planteado a nivel nacional. Está lejos de la canasta básica, pero está mucho mejor de los 36.000 pesos que planteaba, 36, 37 y 38 que planteaba Nación.